Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. En el vídeo de hoy verás todo esto. Hoy os traigo 4 herramientas dedicadas a las reformas domésticas, aunque si eres profesional también puedes utilizarlas. Recordad que siempre busco la máxima eficiencia y el precio más bajo para que aficionados podamos acceder a aquellas herramientas que solo estaban dedicadas a profesionales. ¡Al tajo! Vamos con la primera herramienta. Es un mezclador eléctrico de la marca Bebor, de 1100 vatios, que cuando la pones en marcha te das cuenta de que es algo serio. Podrás mezclar pintura, yeso, mortero y además cemento cola para alicatados. Algunos mezcladores tienen el mandril exclusivo para sus agitadores y si quieres cambiar de tamaño o comprar algún repuesto tienes que ir a la marca. En cambio, el de Bebor tiene un mandril metálico de media pulgada, lo que te permitirá usar diferentes agitadores del mercado de diferentes tamaños y podrás reutilizar los antiguos, como es en mi caso. También puedes utilizarlo de forma ocasional como taladro, utilizando brocas grandes. Pero cuidadito y no te vayas a romper los brazos. ¿Alguna vez habéis tenido algún susto? Dejadlo en los comentarios. Tiene un mango trasero en forma de D, doble empuñadura que da más control a la hora de batir y de taladrar. Tiene velocidad variable. Gatillo con botón de bloqueo. Y mantiene la velocidad. Para pararlo, apretamos otra vez el gatillo. Viene con un agitador desmontable, una llave para mandril, un cable de 2 metros, 2 carboncillos de repuesto y el libro de instrucciones. Vamos con la segunda herramienta, que es un nivel láser, pero de los de verdad, de la marca Bebor. Proyecta 4 líneas cruzadas de 360 grados en horizontal y vertical, lo que cubre toda una habitación. El encendido. Este botón hacia la derecha y automáticamente emitirá un pitido y se autonivelará mostrando una línea horizontal. Pulsando el botón H, que es de horizontal, mostrará una segunda línea horizontal y pulsando otra vez más aparecen las 2 líneas horizontales y si pulsas H una vez más desaparecen. Pulsando V de vertical mostrará una línea continua de suelo, pared y techo. Pulsando una vez más la V mostrará otra línea vertical en la otra pared, techo y suelo. Pulsando una vez más mostrará líneas en las 4 paredes, suelo y techo, generando una cruz central en el suelo y otra cruz en el techo. Útil para plantar un pilar vertical. Esto que os he dicho se puede combinar según necesidades. Vale, y la M es para la intensidad del láser. Si le das una pulsación rápida, cambiará la intensidad. No sé si se aprecia. Y si lo mantenemos pulsado se bloquea el láser para poder darle la inclinación deseada, por ejemplo, para hacer una escalera. Puedes combinar hasta 16 líneas de láser verde. ¿Y por qué verde y no rojo? Porque el verde es mucho más visible incluso a la luz del día, porque fijaros, con focos y todo y mirad qué bien se ve. 2 niveles láser, el de Bebor y otro, que tiene el láser rojo. Fijaros qué diferencia hay. Están al mismo nivel. Y el rojo se aprecia menos. También trae una placa de alineación que sirve para montar estructuras de pladur, pero también se puede utilizar para prolongar la línea del láser. La placa tiene una superficie reflectante o de alto contraste que refuerza visualmente el rayo del láser, sobre todo a larga distancia o con luz clara. Un detalle a tener en cuenta cuando compres un nivel láser es que sea autonivelante, porque si lo pones en una superficie irregular o le das un golpecito o lo mueves, sin querer, él solo se autonivelará.
Vamos a ver la diferencia con uno que no es autonivelante. Por ejemplo, este que tenemos aquí. Lo primero, tendrás que nivelarlo a mano, mirando la burbuja, cosa que no me fío. Y si en algún caso alguien le da una patada o lo mueve, puede que estés trabajando en una línea que no es la correcta. Está preparado para ambientes de obra, con IP54. ¿Para qué sirve realmente un nivel láser? Pues para alinear enchufes, puertas y ventanas, muebles de cocina, estanterías, montar pladur, etc. Con una batería extraíble con una duración de entre 5 y 8 horas, dependiendo de las líneas que utilices. Con indicador de carga. Y se carga por USB tipo C, con cable incluido. Incluye una rosca universal de 1/4 de pulgada. Un mini trípode de nivelación de mesa. Y esa rosca es compatible con cualquier trípode convencional. Una plataforma ajustable en altura. Un maletín rígido acolchado. Y queda así de bien. Vamos con la tercera herramienta y es una cortadora manual de azulejos de la marca Bevor. Lo que más me llama la atención es su enorme tamaño. Puede cortar piezas de hasta 120 centímetros. Fijaros. El chasis está fabricado de aluminio resistente y los raíles de acero, lo que la hace ligera pero a la vez muy robusta. Es cómoda y permite cortes rápidos. Puedes cortar baldosa, cerámica, porcelánico. El disco de corte es de carburo de tungsteno, revestido de titanio. Esto se traduce en cortes más limpios y rápidos. Y trae uno de repuesto. La línea de corte está perfectamente centrada y es suave. Con escala graduada ajustable para facilitar la medición y para hacer cortes en ángulo. Con 2 brazos de apoyo ajustables para equilibrar diferentes tamaños de azulejos. Algo muy interesante que no había utilizado en estas máquinas es que incorpora una ayuda a la precisión del corte, con un láser infrarrojo. Al tajo. Perfecto. Porcelánico de un grosor de 1 centímetro. Y vamos con la cuarta herramienta, que es un martillo de demolición de la marca Bevor. La máquina viene en este maletín. Vamos a ver qué contiene. Vemos varios artículos de cortesía, que aunque básicos son necesarios. Unas gafas, una mascarilla, guantes, un bote de grasa, una llave para el depósito de la grasa, una llave Allen, un cincel en punta y un cincel plano. Y por supuesto, la máquina, con 1400 vatios. Y por su peso denota que tiene músculo en su interior. Ah, y también unos carbones de repuesto. Si eres valiente y te decides a reformar alguna parte de tu casa, que la herramienta no sea tu excusa. Aquí tienes casi todo un equipamiento para empezar. Si entras en el enlace debajo de la descripción obtendrás un 5% de descuento. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete al canal si quieres conocer herramienta práctica y económica y recuerda activar la campanita para no perderte ningún contenido. Saludos máquinas, hasta la próxima.